Hace algunos días se estrenó en los cines de todo el país el film El Mural, obra que pertenece en dirección al maestro Héctor Olivera, cineasta que alguna vez rodó La Patagonia Rebelde, película clave de la historia del cine nacional. Y uno de los actores protagónicos del film es un rosarino talentoso que vive y trabaja desde hace muchos años en Buenos Aires, o varios años en Buenos Aires. Estoy hablando de Luis Machín. ¿Cómo anda, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo llegó a usted el guión, el papel para interpretar nada más ni nada menos que a una persona, una figura histórica como es Natalio Botana, y para ser dirigido bajo las órdenes de Olivera, ¿no? Sí, bueno, la propuesta vino de parte de Aries, de la productora cinematográfica de Olivera, que hacía mucho tiempo interés en hacer esta película, particularmente Olivera, que había conocido el tema bastante de cerca, no por haber vivido en esa época, pero sí por tener un vínculo de amistad con Elvio Botana, uno de los hijos de Natalio Botana, y él en su momento, siendo adolescente, conoció los sótanos de la residencia de Don Torcuato de Natalio Botana y pudo ver el mural pintado ahí mismo. Entonces a partir de ahí él tuvo mucho interés en contar esta historia y pasaron muchos años hasta que pudo realizarla. A partir de ahí, que es más o menos lo que generalmente pasa, se buscan los actores y en mi caso me llegó por intermedio de mi agente el libro del mural para hacerlo, ¿no? Que rápidamente quedé capturado y muy interesado por lo que se contaba y por cómo estaba desarrollado el guión. Uh-huh. Luis, ¿cómo es la imagen que tenía usted sobre Botana antes de encarar la película, de enterarse del proyecto? ¿Y cuál es la que con la que se encontró cuando fue profundizando en el personaje, no? Sí, yo conocía lo que puede conocerse en rasgos generales, lo que fue la vida de Natalio Botana y sobre todo su participación como director del diario Crítica, un diario muy moderno para la época. Pensemos que en aquel momento él fue el primero que introdujo en Sudamérica los suplementos, lo que hoy conocemos como suplementos de espectáculos, de deportes, de cocina. Él introdujo esto en el año 1913 salió la primera edición del diario Crítica, que eran ediciones muy menores en relación a cantidad de páginas y eso, pero ya en los años 30, 25, 30 ya estaban instalados los suplementos, incluso los suplementos a color, que en aquel momento era realmente una novedad, era de avanzada, una personalidad muy particular, un hombre muy particular. Se lo compara, y está bien hecha la comparación, con William Randolph Hearst, que fue en quien se basó Orson Welles para ser el ciudadano Kane. Uno no conoce en general mucho, yo no conocía tanto los pormenores de su vida y de sus peculiaridades como director del diario. Conocía eso, conocía que fue uno de los que conspiró en el derrocamiento de Irigoyen, conocía los datos que más se conocen, pero los trazos gruesos, digamos, de la historia. Claro, lo que puede estar al alcance de cualquiera, ¿no? Que saben lo que significó el diario Crítica en los años 30, pero los pormenores de la historia y sus vínculos amorosos y sus vínculos familiares y la relación con sus hijos y con otra personalidad importantísima de la época como era su mujer, Salvador Honrubia, o de cómo se llevó él con Alfaro Siqueiros, que fue quien le pintó el mural en el sótano, y con quien fue su amante, la mujer de Siqueiros, Blanca Luz Brum, es decir, una cantidad de datos que si bien también se conocen, no en detalle como después
me preocupé por saberlo. Fue apasionante la investigación para construir el personaje, imagino. Sí, porque más allá de lo que queda después en la película, que es una opinión con la actuación, siempre la actuación tiene opinión, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, desde mi lugar de creación de un personaje, me gusta opinar de quien estoy componiendo, y sobre todo de alguien que existió. Fue muy hay algunos documentos muy reveladores, hay algunos libros escritos que lo pintan a él de manera muy clara, y otras cosas que quedan por supuesto en la nebulosa, que también ahí está cómo uno crea el personaje, cómo lo crea con la dirección, cómo lo crea a partir de lo que piensa, y por eso es que digo de la opinión que uno tiene del personaje que compone. Imagino, Luis, que conociendo algo de su trayectoria y por lo que se puede ver de sus trabajos, Natalia Botana es del tipo de personaje que a usted le gusta interpretar, con claroscuros, brillante por un lado, pero también con lugares muy oscuros, ¿no? Sí, con altos niveles de contradicción, como somos todos los seres humanos. Digo, tenemos nuestras aristas más nobles y nuestras aristas más bajas, y en ese sentido me parece que como se compone, o por lo menos como me gusta componer a mí, es precisamente apuntalando tanto un lugar como el otro de las personas, y en un registro cinematográfico que captura todo de una manera tan dimensionada, ¿no? Cuando uno ve semejante pantalla de cine, uno como actor en un punto teme a que cualquier gesto, que cualquier decisión de composición sea demasiado gruesa y eso quede muy evidenciado. Estoy hablando de rasgos más técnicos de la composición, pero en las generalidades a mí me gustan ese tipo de personajes y ese tipo de personalidades, ¿no? Para componer. Luis, ¿cómo fue la relación con Olivera, con este director con tanta trayectoria en el cine nacional? Sí, bueno, es una parte fundamental de la historia del cine argentino. Estamos hablando de una persona muy mayor, pero con una vitalidad y una energía arrolladora. En el rodaje varios caíamos con distintos problemas por tantas horas de rodaje y tantos días, y en una residencia en un casco de estancia entre Tandil y Azul. Imagínate, en semejante movimiento de filmación siempre hay inconvenientes y temas de salud. Bueno, él era el que iba a la cabeza de todo y el que estaba con más energía siempre. Es una personalidad realmente, Olivera. Yo me llevé muy bien, digo, fue un buen encuentro. La verdad que yo me encontré con una persona que estaba también dispuesta a revisar algunas cuestiones del libro cinematográfico, de compartir opiniones, una persona que conoce mucho, que sabe muchísimo, realmente sabe muchísimo. Prácticamente mientras va filmando está editando, está montando la película. Digo, eso habla de alguien que técnicamente por lo menos tiene elementos, gran cantidad de elementos para poder hacer ese tipo de trabajo, y un conocimiento de la época, de los detalles, de la moda, del vestuario, del arte de la película. Digo, que está en manos de Emilio Basaldúa, pero que él conocía muchísimo, un detallista, realmente una personalidad, un director que tiene una cantidad de películas encima como productor y como director que es realmente sorprendente. La película tiene una reconstrucción de época importante, ¿no? Y aparte, bueno, porque refleja inclusive cómo vivía la clase pudiente de la década del 30, del 20, aquí en Argentina. Bueno, ¿cómo se manejó eso para poder lograr la ambientación? ¿Con qué ayudas tuvieron? ¿Con qué ayudas contaron? Sé que es una coproducción mexicana. Desde México, ¿cómo se aportó al film? Sí, es una coproducción argentino-mexicana con un aporte del Instituto Nacional
de cinematografía muy importante. Digo, el Estado ha hecho un aporte fundamental en la producción de la película. Tiene una reconstrucción de época que es sorprendente, que estuvo a cargo en el arte de Emilio Basaldúa y en el vestuario de Graciela Galán, que son personas que conocen muy bien, que son muy detallistas y con una mirada muy obsesiva y particular de Olivera, que conoce mucho del tema. En ese sentido se ha depositado en gente que es verdaderamente conocedora de su trabajo y de su profesión, como son estas personas que te nombré, y con un equipo que ha trabajado en general muchísimo en la reconstrucción, que es muy difícil y que es una película que ha tenido una preproducción muy importante y que se han conseguido escenarios naturales que son realmente sorprendentes, como lo es este casco de estancia, que tiene cientos y cientos de hectáreas alrededor, que está rodeado de una arboleda que se ve, todo eso se ve en la película, y un lago artificial que es perteneciente, esta mansión que era de los Larreta en Chorena, es realmente muy impresionante de verla y de estar ahí y de filmar ahí. Y además fue filmada en lo que fue en su momento la residencia de Don Torcuato de Natario Botana. Natario Botana tenía una residencia importantísima que fue donde se pintó el mural. Pero en su momento también en lo que eran parte de sus propiedades construyó los estudios Baires, que actualmente siguen manteniéndose y que durante muchos años pertenecieron a Héctor Olivera, y que ahí él filmó muchísimo. Gran parte de todo lo que son decorados de interiores de la película se filmaron en esos estudios, así que tuvo también el plus esta película de filmarse también en lo que fue en su momento propiedad del mismo Botana. Qué bueno. Realmente muy interesante todo lo que rodea a la película, y nos da muchas ganas de verla, porque la verdad que todavía no tuvimos la suerte de encontrarnos con ella. Y Luis, saliendo un poco de la película y metiéndonos en sus trabajos actuales, ¿qué está haciendo en estos momentos en Buenos Aires? ¿Teatro? No, en estos momentos no. Llegué el domingo de España, que estuve filmando una película que es coproducción argentina-española. Estuve 15 días allá y también filmando acá antes de irme a Alicante, donde hay unos estudios de cine que son realmente muy impresionantes, un lugar que se llama La Ciudad de la Luz. Yo estoy grabando acá en Buenos Aires una miniserie que está saliendo incluso en este mismo momento, a los miércoles a esta hora, que es Para Vestir Santos. Paré un poquito cuando tuve que viajar, pero bueno, ya hoy retomé las grabaciones y estoy no estoy haciendo teatro en este momento. Estuve haciendo hasta el año pasado. Claro, porque hasta el año pasado hizo Convertís, la pesca. Sí. Una obra que le fue muy bien. Sí. Estando en un circuito alternativo de teatro, obviamente. Sí. Estuvimos 2 años haciéndola acá y en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia. Este año terminé, el año pasado terminamos con la obra, y este año no. Hice la película, también se estrenó La Mosca en la Ceniza hace poco tiempo, que también una historia realmente muy conmovedora, y bueno, y el mural, y también está por estrenarse una adaptación de La Revolución es un sueño eterno, sobre la novela de Andrés Rivera. Que acá se pasó en una función privada, no porque era abierta al público, pero reducida, todavía no se hizo el estreno nacional. Se pasó aquí en la Feria del Libro, con presencia de Andrés Rivera, un texto
muy importante de nuestra literatura, Ni hablar. que fue llevado al cine por Nemesio Juárez, un documentalista muy importante. Es decir, que se están estrenando varias películas que hice desde el año 2006 hasta ahora y que todavía no se habían estrenado. También está esperando para estrenarse Dormir al Sol, que es sobre la novela de Bioy Casares, que filmé el año pasado. Y que ya está en etapa de postproducción y que esperamos que se estrene también este año. O sea que lo vamos a ver bastante a Luis Machín en los próximos meses, si ¿no? van al cine, sí, pueden no ir y no verme. No, pero y justamente usted recién nombraba Para Vestir Santos. Nosotros venimos pegando una seguidilla también con Para Vestir Santos, porque hace unas semanas hablamos con Javier Dolte, con el guionista, y también con Hugo Arana. Ajá. Así que bueno, ahora lo sumamos a Luis Machín. La verdad que es interesante esta serie que está escrita por Dolte y que está saliendo en canal abierto, ¿no? Sí, tiene condimentos que son muy buenos. Digo, ahí es una mezcla curiosa de comedia con la tragedia más enorme. Digo, pasan cosas realmente muy trágicas que son tocadas de manera muy inteligente desde la escritura por Dolte y desde la realización por Daniel Barone, que ya ha dado sobradas muestras de que es un realizador, uno de los más importantes de la televisión. Y me parece que en el caso de Para Vestir Santos no es la excepción, sino que remarca también un sello que ya tiene él como director de televisión en una productora como es Polka, que tiene realmente programas de mucho nivel, con mucha producción y con un equipo de gente que trabaja desde hace muchos años y que tiene una mecánica realmente muy aceitada en lo que es, sobre todo, miniseries. Es verdad, siempre apuesta al menos una al año de calidad, digamos. Sí. Pero pero la televisión argentina, desgraciadamente, no está apostando tanto a este tipo de productos. No. Sí, hay programas que son mucho más baratos de hacer, pero es todo barato. Es barato lo que se dice, es barato lo que... Y también es ficción, ¿no? Y también es ficción. Y también es ficción. De la mala, de la berreta. Sí. La verdad que, bueno, es muy triste porque no permite que esos espacios sean cubiertos por programas de mayor calidad, ¿no? Y que siempre se sigue hablando de lo mismo y siempre se siguen haciendo y diciendo y haciendo las mismas cosas. Entonces lo barato produce hace que los productos baratos hacen que también los pensamientos sean baratos, ¿no? Sí, todo se degrada. Lo que llama la atención es que la televisión argentina pudo comprobar, y nos podemos remitir a un caso donde usted se pudo lucir, como fue la miniserie de Montecristo, que se pueden hacer productos de calidad y que realmente pueden funcionar. Sí. O sea que no es una cuestión de que porque económicamente no es rentable o... No, pero igualmente sigue siendo, digo desde la mentalidad de producción, ¿no? La mentalidad de producción es una mentalidad básicamente empresarial. El empresario mira eso, solamente los números, y no digo que no los miren también en la ficción, porque también se miran, los números se miran todo el tiempo. La televisión es mirar números, los que conducen miran números, los que actuamos no, porque no es una manera de pensar que funcione en esa dirección. Yo no puedo pensar en el rating que tiene un programa si estoy haciendo el programa. Yo pienso en lo que estoy haciendo, en la escena que tengo que hacer y en la persona que estoy componiendo. No puedo pensar en los números, si tiene 15 puntos o si tiene 8 o si tiene 20. Si pienso en eso no puedo actuar, y mi cabeza no funciona así, pero hay las cabezas que conducen eso tienen que pensar así porque la televisión es dinero también, como lo es la mayoría de las cosas, y entonces tienen que estar muy pendientes de eso, pero siempre sale mucho más barato
hacer programas en donde 3 o 4 personas discutan sobre la vida de otras 5 o 10 personas. Eso es mucho más sencillo, y capturan así a una cantidad de gente que piensa eso y que les interesa eso, y que, como siempre, como esto es una bola que no deja de crecer y que va y viene todo el tiempo, producen eso, proponen eso, y la gente consume eso, y se va haciendo esta especie de quién puso la famosa el huevo o la gallina, quién está primero, si el que hace pensar estupideces o el tonto que piensa que eso está bien. Entonces, en ese sentido, la televisión se degrada, lo que decía antes, se va degradando, y entonces cada vez programas que a lo mejor, ficciones que a lo mejor no tienen un gran valor, parece que sí lo tienen, porque puestas al lado de estos programas son una perla. Pero también uno, y la gente que mira y los que eligen mirar ficción también determinan qué ficción es mejor que otra, porque hay actores mejores que otros y hay realizadores mejores que otros, y enhorabuena que así sea, pero ojalá que también esos espacios sean cubiertos por horarios de ficción, y porque alguien cuente historias que a la gente le gusta, y le gusta ver a sus actores, y la gente, si puede, elige ver a sus actores, le gusta, y les gusta después ir a verlos al teatro, les gusta. Sin dudas, sin dudas. Luis, ha sido muy interesante dialogar con usted, le agradecemos estos minutos a estas altas horas de la noche, y vamos a ir a ver el mural. Sí, yo la recomiendo particularmente porque rescata personajes que uno puede, obviamente, tener enormes diferencias, como yo la tengo. Digo, nunca apoyaría en mi vida real a alguien que trate de conspirar contra un gobierno constitucional. Digo, sin embargo, los compongo a esos personajes, y compongo otros mucho peores que esos, y no puedo pensar en hacer un juicio de valor cuando los estoy componiendo, porque elijo componerlos porque también algo de eso me resulta atractivo. Pero yo creo que la gente tiene que verla, esta película, porque también va a haber algunos aspectos de lo personal que no se conocen, y que son la película en un alto porcentaje son hechos reales. Hay algunas cosas que han tenido que ser un poco modificadas para poder ser contadas en una película, ¿no? Que no siempre se puede contar todo exactamente al pie de la letra como fue en la realidad, porque no podría ser nunca un libro cinematográfico, pero se va a encontrar ahí con personajes que hicieron la vida de nuestro país hace más de 70 años, y que vale la pena revisarlas cada tantos y volver a verlas y sacar lo bueno de eso, y por lo menos ver que hay producciones nacionales importantes que se desarrollan con un enorme esfuerzo, pero que tienen un enorme valor. Luis, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y bueno, no nos queda más que ir a ver la película. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta Adiós, luego. Luis.